Venimos a presentar el libro recién salido, recién subido al ciberespacio, el libro Mutaciones, hábitos de información y estudios de jóvenes en universidades argentinas. Lo editó el doctor Alvarelo y es el resultado de una investigación que realizamos durante los años 2020 y 2021. La investigación, nos preguntábamos cómo estudian y cómo se informan los estudiantes de comunicación y periodismo de las universidades argentinas. Esta investigación tiene la particularidad de que la desarrollamos, bueno, esos son todos los autores y autoras del libro, ahí verán que somos unos cuantos, y les contaba que la investigación la desarrollamos en 11 universidades públicas y privadas de la República Argentina. Nos dimos en llamar Investigar en Red porque fue una estrategia que desarrollamos durante la pandemia de investigación en red, aprovechando. ¿Por qué en red? Porque por esto, como ven, miren, aquí se ve la ubicación desde Jujuy hasta el Comahue. Bueno, Buenos Aires nos concentramos un poquito, pero está también Córdoba, Rosario y la Universidad del Litoral y la Universidad del Centro, en Olavarría, y la Universidad de La Pampa. Y bueno, les decía, fue un trabajo de conocimiento construido en red, aprovechando las plataformas y en la coyuntura de la pandemia, con lo cual tuvimos que agudizar las estrategias de producción, pero sobre todo fue esto, cómo fuimos estableciendo una metodología de investigación basada en la construcción del conocimiento colectivo, en la colaboración. Entonces, como hacía grandes rasgos, tuvimos una primera etapa de entrevistas, que en cada una de estas 11 universidades entrevistamos a entre 15 y 20 estudiantes de comunicación. Lo hicimos a través de las plataformas Zoom, casi todos en Zoom, las grabamos y ese material luego lo desgrabamos y esa es una gran parte del corpus de análisis. Y por el otro lado, en el 2021 desarrollamos una encuesta en las 11 universidades. Esta encuesta también dio un número, ahí está, 1941 casos de encuestados que lo procesamos mediante Atlas TIL. El cruce de estos datos dio como resultado este libro, que Francisco ahora nos cuenta las partes del libro. Y luego avanzamos con los resultados de la investigación. Es un libro, al final le vamos a dar el QR para que lo puedan descargar, porque está para descarga gratuita. Tiene 3 partes. Lo que hicimos fue, como decía Paula, es un trabajo colaborativo de varias universidades. La decisión que tomamos es que cada equipo de cada universidad se hiciera cargo de un capítulo del libro. Si bien son 13 capítulos, le pedimos a cada universidad, cada equipo, que se encargara del análisis de una parte del trabajo. La primera parte está dedicada, si querés avanzar, si se ven los 3 capítulos, a lo que consideramos una cuestión central de la pandemia, que es el tema del acceso a la tecnología. Ustedes saben que la pandemia puso en evidencia los problemas de conectividad, etcétera, etcétera, ¿no? Y teniendo en cuenta que son estudiantes de distintos lugares del país, Jujuy, Río Negro, Santa Fe, provincia de Buenos Aires y demás, nos pareció importante ver cómo es la problemática del acceso a Internet, tipo de dispositivos, ¿no? El acceso a dispositivos móviles, dispositivos fijos, cómo el tiempo que duraban las conexiones, el lugar de la casa, dependía también si los estudiantes tenían un lugar disponible en su habitación para estudiar, es distinto a estudiar en la sala de estar, por ejemplo. Y el capítulo 3, que es como si fuera un relato autobiográfico de las tecnologías a lo largo de todo el día, ¿no? Que hacen a la mañana, a la tarde y demás. Eso a través de tanto las encuestas como la entrevista profundidad. La segunda parte del libro, que es la más larga, está dedicada a los hábitos de estudio y le vamos a mostrar ahora algunos resultados. Básicamente lo que nos interesaba es cómo entender, por eso el nombre Mutaciones, cómo cambiaron los hábitos de estudio durante la pandemia. Entonces, hay todo un desarrollo de cómo se informan los estudiantes, el tema del acceso a través de las redes sociales, la cuestión de la información incidental, ¿no? ¿Qué pasa con los medios tradicionales, ¿no? Esta idea de que no se pierden, no se mueren, sino que se van transformando, ¿no? Sobre todo en la situación de pandemia, como vamos a ver ahora en algunos resultados. Y especialmente nos dedicamos a ver el tema de medios
consumo de noticias emergentes, van apareciendo nuevos medios de comunicación, nuevas formas de informarse que antes no estaban tan presentes. Y finalmente el tema de las fake news, cómo lidian los estudiantes de carreras de comunicación con el fenómeno de las fake news. Eso es la segunda parte. Y la tercera parte, vinculada con los hábitos de estudio, que también investigamos los dos aspectos, nos interesó saber cómo cambió, cómo evolucionó la forma de estudio, la experiencia del estudiante en la pandemia. Para eso tomamos las leyes de los medios Mamluja para analizarlo. En el segundo lugar, los dispositivos, ¿no? Ahí hay un juego interesante entre la computadora y el smartphone. En los últimos dos capítulos está vinculado a la lectura, papel, pantalla, cómo jugó esa variable en la pandemia, y las prácticas colaborativas y de estudio y de producción de contenidos que hacen los estudiantes de carrera de comunicación usando las tecnologías digitales. Ahora vamos a contarle, Francisco le va a contar, también se llama Francisco, son un poco originales, algunos resultados de la segunda parte del libro vinculada con los hábitos informativos. Sí, nos pareció interesante traer esta cuestión del acceso a la información por parte de los estudiantes. Ahí van a ver algún tipo de encuesta y de uso vinculada preferentemente al acceso a través de las redes sociales, ¿no? Fíjense, el 32% de los estudiantes dice que usa alguna de estas plataformas para informarse, y sumamos los sistemas de mensajería como WhatsApp y Telegram, ese porcentaje llega a un 39%, ¿no? Y acá en este caso, bueno, todo el resto del ecosistema, ¿no? Redes sociales, sitios o aplicaciones, televisión en vivo. Bueno, esto es importante porque por ahí ustedes van a ver un crecimiento. Pensemos un poco en el momento en el cual fue realizada este trabajo de campo, que fue en pleno periodo de aislamiento, ¿no? Sabemos que todas las encuestas de consumo dieron que la televisión en vivo empezó a crecer precisamente porque los estudiantes también estaban en esa situación de aislamiento, ¿no? Y bueno, obviamente la franca decadencia, por ejemplo, de algunas de las publicaciones en papel como los diarios impresos, que sobre todo en los segmentos más jóvenes ya ese consumo prácticamente desaparece. Bueno, la rutina informativa en redes, si pudiéramos ver un poco qué hace cada estudiante, qué hacen los estudiantes con cada plataforma, ¿no? Pensar un poco a Twitter como la puerta de entrada a las noticias, ¿no? A una primera realidad que después se puede profundizar en otras plataformas o en otros medios de ese ecosistema. Pensar esto de la actualidad en proceso, esto que se va construyendo casi segundo a segundo, ¿no? Con la idea de las breaking news. También utilizando las funciones de curación que propone la plataforma a partir del visionado de tendencia, de hashtag, de listas. Da ahí una idea de que arroja una especie de termómetro social, digamos, o de poder observar de qué es lo que habla la agenda, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver algunos fragmentos donde los estudiantes van un poco explicando esta cuestión, ¿no? Ver el tema de las tendencias, o esto de es un diario, ¿no? Fíjense que acá aparece esta idea que decía Francisco de cómo los medios nuevos perviven los medios viejos, ¿no? Hay metáforas donde los estudiantes hablan de Twitter como diario, de Twitter como un noticiero, ¿no? De pasar las páginas de Twitter, ¿no? Es interesante eso. Podemos ver después, más adelante en la próxima placa, lo que pasa con Instagram, ¿no? Ya aparece Instagram como una fuente de información también, es casi la principal fuente de información de los estudiantes que formaron parte de la muestra. Cuestiones que tienen que ver más vinculadas con la brevedad de los contenidos y de la presentación de los temas, los formatos textuales más cortos, más breves, ¿no? Esto de la cultura snack que habla Scolari, y encontrar en poco tiempo un poco el resumen de los temas de agenda, ¿no? Ahí un poco ustedes pueden ver algunas cuestiones a donde Instagram después aparece también como una plataforma de entrada hacia otros sitios para seguir ampliando la información. Bueno, aquí, fuentes de información. Fíjense la importancia, respecto a qué cuenta siguen estos estudiantes, fíjense que todavía la importancia de los medios y los periodistas, digamos, lo que sería más el mainstream, es importante y es trascendental, y eso supera a los influencers, por ejemplo, o a las personalidades públicas, ¿no? Es decir, que la atracción que tienen los medios y los periodistas, en tanto que marca, todavía sigue siendo muy importante, al menos para este grupo de estudiantes analizados, ¿no? Podemos ver también, bueno, cómo aparece la cuestión de la información en redes sociales, ¿no? La idea de la noticia accidental es una idea que ha vuelto a tomar relevancia a partir del ecosistema mediático digital. Sin embargo,
algo que ocurría en los medios tradicionales. Lo que pasa es que ocurría con menos frecuencia. Esto de que las personas usan un medio y en realidad no están buscando informarse, pero las noticias les van apareciendo, ¿no? Hay una metáfora muy interesante de un estudiante que dice: las noticias vienen a mí, las noticias me saltan, me aparecen. No buscan hacerlo, sin embargo, las noticias los persiguen, ¿no? Otra idea que tiene que ver con la vigilancia de rutina, digamos, estudiantes que están cada tanto chequeando para ver si efectivamente ha ocurrido algo. Y esto es interesante porque la mayor parte de los estudiantes aseguran que si hubiera un acontecimiento trascendental se lo van a enterar por las redes sociales. Que haciendo este acto de vigilancia de rutina, si pasa algo trascendental se van a enterar o se van a topar con esa noticia segura. Y después la búsqueda específica, algo que escucharon, que vieron en otra plataforma, en otro soporte, ir a profundizarlo a las redes sociales. Pasó mucho en la época de la pandemia, temas que conversación en la mesa familiar, temas que escuchaban, que por ahí el papá o la mamá estaban mirando televisión, un noticiero, a profundizarlo a las redes sociales, ¿no? Bueno, este consumo más mixto, digamos, donde no hay una brecha o una barrera tan estrictamente delimitada entre el ocio y lo que es la socialización, la facilidad, la rapidez, la instantaneidad, la cuestión de la legibilidad o la usabilidad, digamos, ¿no? Es decir, elegir una plataforma por el rápido acceso, por la facilidad de lectura, aprovechar las funciones de curación, las funciones de alerta que tienen muchas de las plataformas y bueno, ya empiezan ellos mismos a reconocer que aparecen los algoritmos como nuevos gatekeepers, como nuevos porteros de la información, ¿no? Entonces ahí traíamos un poco esa idea. ¿Por qué las redes, no? La idea de la instantaneidad que dice Abril, por ejemplo, cómo también las redes son un punto de encuentro con los medios tradicionales, ¿no? Cómo los estudiantes siguen a los medios tradicionales en sus cuentas de Twitter o en Instagram por ahí también, ¿no? Bueno, esto es importante, digamos, porque va dando cuenta de cómo se empieza a crear ese escenario especial que es el escenario del post-broadcasting, como dice José Luis Fernández, ¿no? Que acá lo tenemos, ¿no? Fíjense que buena parte de lo que se consume en redes fue producido por los grandes medios tradicionales o medios que pueden ser nativos digitales como Infobae, pero que tienen una marca asociada a la información, ¿no? Y ahí aparece un poco en esa pequeña nube de palabras algunos de los sitios más nombrados por los estudiantes en las entrevistas, ¿no? Y vemos que hay agencias de noticias como Stellan, por ejemplo, medios que son en principio radio, como Cadena 3, pero que tienen un desarrollo digital interesante también, y eso va conformando este escenario post-broadcasting en donde el networking de las redes y el broadcasting tradicional van conviviendo y se van mezclando. Bueno, es interesante porque esta investigación, al ser bien federal, digamos, para no hablar de medios del interior, que suena siempre feo, habla de la importancia que tuvo el periodismo local e hiperlocal para estos estudiantes para poder informarse, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, un pequeño mapa de algunos medios federales y también los medios alternativos que empiezan a aparecer, como Filonews o por ejemplo, Garganta Poderosa, que empiezan a aparecer con otro tipo de agendas, también son importantes. Porque, según estos estudiantes, tratan los temas de manera un poco más profunda, quizás, o encuentran otro tipo de miradas no tan presentes en las agendas de los medios más tradicionales, ¿no? Y, bueno, importante la cuestión de los medios locales, sobre todo en el seguimiento de un tema tan específico como el del coronavirus, ¿no? Cuando querían saber la cantidad de casos que había en su lugar de origen, muchos se habían desplazado, volvían a vivir desde las grandes ciudades a sus localidades de las provincias, entonces necesitaban saber efectivamente qué era lo que estaba pasando con esa realidad, ¿no? Con lo cual hay una interesante presencia en los medios locales e hiperlocales. Bueno, podemos hablar de cómo eligen los medios, por qué estos estudiantes seleccionan esos medios para informarse, ¿no? La cuestión de la lectura transversal, digamos, ¿no? Es decir, estos resultados contrastan o reafirman otros que ya se produjeron, ¿no? Lejos de pensar en las burbujas o en las cámaras de eco que escuchamos repetir mucho tiempo atrás, vemos que hay un consumo más transversal para contrastar opiniones, para contrastar miradas, para tratar de no seguir un solo medio por el tema de los sesgos, ¿no? Obviamente también hay un pacto de lectura fiel, hay un hecho de confianza con ciertos medios que tienen marca o que reaccionan con su marca, ¿no?
Y obviamente también aquellos medios que siguen, que son los con los que ellos coinciden ideológicamente, digamos, ¿no? Y vuelve a aparecer también la cuestión de la usabilidad, del diseño, de la estética, de la rapidez de lectura, la rapidez del acceso, la rapidez de la carga de los videos. Eso es muy importante, ¿no? Porque parece como más claro y con una accesibilidad mucho mejor a nivel del diseño y de la estética. Y bueno, obviamente esto se sigue profundizando en la cuestión del consumo on demand, por eso decimos a mi tiempo, ¿no? Donde quiero, como quiero, ¿no? Por ahí recuperar fragmentos de la televisión tradicional de broadcasting en otros momentos a partir de las plataformas, o rever algunas cuestiones que aparecían en los medios tradicionales mucho más tarde, ¿no? Entonces empiezan a aparecer también cierto tipo de consumos emergentes, ya tampoco tan ligados a los medios tradicionales, sino más ligados a podcasts o a otros sistemas que, bueno, sobre todo en la pandemia también tendieron a florecer y a aparecer mucho como oferta, digamos, en ese ecosistema. Bueno, acá está lo que decíamos, los medios emergentes. Bueno, fíjense que interesante, porque ahí tenemos los medios y plataformas por edad, digamos, sectorizados, y fíjense cómo el consumo de los podcasts y los newsletters empieza a acrecentarse, no bien estos estudiantes son un poco más grandes en edad, ¿no? Fíjense ahí los registros en 22, 23, 24 años, más de 24, ¿no? Empieza a aparecer la función del newsletter, por ejemplo. Bueno, obviamente sigue muy presente la cuestión de las redes sociales, ¿no? Y en el caso de el diario impreso empieza a aparecer tímidamente a partir de los 23, 24 años, y si ustedes lo ven en los 17, 18, esa rayita gris se va achicando prácticamente y empieza a ensancharse un poquito hacia este lado de acá, que es el de mayor edad, digamos, ¿no? La televisión en vivo, que más o menos se mantiene estable, y bueno, también la radio, ¿no? El consumo de radio en vivo, que puede ser radio de antena o streaming, también empieza a crecer conforme avanza la cantidad de años. Bueno, y otro tipo de consumos, ¿no? Que van apareciendo, el tema de los memes, estos mensajes que se contextualizan en los receptores, ¿no? Que tienen que ver con el tratamiento quizás irónico, desde el humor, de algunos temas de actualidad, ¿no? Y bueno, esto importante, que ya venía siendo un consumo emergente, que fue avanzando, que tiene que ver con el consumo de streamers, ¿no? De estas personas, estos influencers que tienen sus canales en Twitch o en otras plataformas y empiezan a ser consumidos rápidamente por estos estudiantes, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con los deportes o con algo bien específico como son los deportes electrónicos, ¿no? Con canales especializados. Bueno, eso también empieza a notarse como un principio de consumo emergente. Le decimos consumo emergente porque no tiene que ver específicamente con lo tradicional de ya las redes sociales, ni mucho menos con los medios de broadcasting, ¿no? Bueno, un poco así resumidamente, en la tercera parte del libro les vamos a presentar algunos resultados que tienen que ver con cómo cambiaron las formas de estudiar, ¿no? Básicamente lo que vemos ahí es que cuando le preguntamos a los estudiantes qué soporte usamos para estudiar, la opción que más sale es esta, ¿no? Los dos por igual, ¿no? Papel, pantalla, los dos por igual, y en segundo lugar la pantalla, ¿no? Un poco una conclusión así contundente de la investigación es que la pandemia hizo que se usara mucho más la pantalla que antes. En gran medida forzado por las circunstancias, ¿no? Si lo vemos por año, fíjense que la pantalla se mantiene bastante aquí, acá baja un poquito, pero sobre todo en las puntas vemos como la opción de los dos por igual es más fuerte, ¿no? Aparentemente el acostumbramiento a la pantalla es mayor conforme crece en la carrera, ¿no? También esto tiene que ver con que los estudiantes de primer y segundo año, que encuestamos nosotros el año pasado, habían tenido su primero o segundo año, o los 2 años, en virtualidad, ¿no? Que también eso obligó a que usaran solamente la pantalla porque no podían acceder al papel. Les preguntamos, ahora compartimos algunos fragmentos de las entrevistas para entender un poco esta lógica, ¿no? La investigación tiene esta fase cuantitativa y cualitativa que permite explicar más del cómo y por qué, ¿no? Por ejemplo, hay así esta idea de tan instalada de los nativos digitales, que están todo el tiempo con la pantalla, además no es tan así, ¿no? Fíjense que este chico de 24 años dice: soy chapado de la antigua, ¿no? Me gusta la cartilla, me gusta leer por ahí, en papel, ¿sí?
Realanógica, dice acá Brisa, ¿no? Me gusta el cuaderno, me gusta anotar acá, no tener cuaderno, llevo como 7 cuadernos, ¿no? Que esto tiene que ver con mantener la concentración escribiendo en el papel, o esta necesidad de fijar los conceptos escribiendo en el papel, que tiene otra relación que el escribir en la pantalla, ¿no? O hacer un resumen en la pantalla. La siguiente, dice, soy team cuaderno, ¿no? Directamente, se declara team cuaderno, Iñaki, alumno de acá de la Austral, dice, me gusta anotar todo en el cuaderno con mi mano y mi letra porque soy muy lento escribiendo en la computadora, ¿no? El acostumbramiento al papel, a los cuadernos, a lo físico, ¿no? Pero están los que se acostumbraron, ¿no? Un poco forzado por la circunstancia. Lo interesante de este caso de Lila es que está acostumbrado a hacer toda la pantalla, pero después se imprime, ¿no? Muchos encontramos lo que llamamos estrategia de lectura transmedia, esta idea de poner en diálogo los distintos medios. Hacen su resumen en la computadora, pero después se imprimen e interviene ese impreso con marcas, resaltador, lo vuelven a intervenir para estudiar, ¿no? La computadora tiene las ventajas, acá en este caso Martina resalta las ventajas que ofrece la computadora como dispositivo de lectura y escritura, ¿no? Por ejemplo, escanear información, copiar y pegar, ¿no? Que la pandemia ha obligado a los estudiantes y las estudiantes a descubrir esas cualidades, ¿no? O por ejemplo, Gabino, que dice pantalla, computadora, yo estoy en la computadora, los resúmenes también, toda la computadora, ¿no? Y también directamente anotar en Google Drive, que es una práctica que se ha instalado bastante, que nos lleva a la siguiente, donde directamente van recreando viejos hábitos en nuevos soportes, ¿no? Esta idea de cómo en la vieja normalidad, como se la llamaba, reaparece en estas circunstancias, ¿no? Subrayar los PDF, ¿no? Lo que era subrayar los apuntes en papel, lo hacen en PDF. La siguiente, en este caso Lola, dice, bueno, ya me acostumbré en octubre, ¿no? A hacer todo digital. Hay un periodo de entrenamiento, una resistencia, vencido esa resistencia, el periodo de entrenamiento, ya se acostumbran rápidamente a tener todo en el papel, leer PDFs largos. PDF es el formato más consagrado de la lectura en papel, PDF, todos saben de PDF. Y directamente acá esto nos abre a otra cuestión, fíjense cómo el viejo hábito de escribir en papel trasladado a la pantalla da lugar o da a luz otras prácticas interesantes como los documentos compartidos, ¿no? Que un poco eso me parece interesante destacar. Uno de los hallazgos de este aspecto de la investigación que tiene que ver con los hábitos de estudio es que las estudiantes desarrollaron una serie muy rica de prácticas colaborativas de estudio, compartiendo material, interviniendo en los textos, hacían sesiones de Zoom o de Meet mientras hacían un trabajo, chateaban a través del WhatsApp o del chat del mismo Drive, escribían colaborativamente, alternaban entre momentos sincrónicos orales de conversación porque se sentían solos, entonces de ese modo recreaban la juntada de grupo, lo alternaban con momentos de escritura en forma diferida, digamos, o asincrónica, para después compartir con otros. Todas esas prácticas tuvieron lugar en la pandemia, lo cual nos da la sensación, nos genera como esta sensación de que hubo un cambio importante y que desde las universidades debemos dar cuenta de eso para ofrecer experiencias de aprendizaje que aprovechen esa circunstancia. Tengamos en cuenta que durante ese periodo las universidades estaban más apuntando a un estudiante individualizado, con propuestas más bien en solitario, y los estudiantes hacían estas cosas colaborativas. Entonces teníamos ahí una desincronización. Sí, son hábitos que por lo que pudimos ver con el desarrollo de la investigación y las presentaciones de las ponencias, es que son hábitos que quedaron instalados, que a pesar de volver a las aulas y a la presencialidad, bueno, los estudiantes nos podrán decir quedó el hábito del armar un drive, de juntarse para repasar el grupo y demás, o sea que eso, bueno, también es parte de nuestros hallazgos. Bueno, y ahí está. Ahí está el libro, se lo pueden descargar, son 440 páginas. Ahí están las mutaciones. Y ahí están las mutaciones. Está publicado en la editorial Universidad Nacional de Rosario, liberado en una plataforma de acceso abierto, de ciencia abierta. Ese es el link, nos va a llevar a un link de la UNR para descargárselo. Difúndanlo, ahí está toda la presentación de la metodología, todo cómo estuvimos trabajando, cada uno de los integrantes, bueno, y todo el desarrollo de cada una de las partes que estuvimos comentando. Tenemos unos minutos para preguntas, 5 minutos para preguntas. Sí, una cosa más con respecto al libro, y es que
al distribuirnos la estructura de cada capítulo como que quedó librado, no librado con un criterio común, pero al estilo de cada universidad el formato. Eso también está representado en el total, ¿no? La identidad. Un trabajo grupal coral. ¿Tienes alguna pregunta? Hola. Sí, como acaban al principio de los más chicos ya no leen entero papel, no, prácticamente. Creo que eso también, no está en la pregunta, pero puede influir en los futuros periodistas, ¿no? O sea, el hecho de no leer en papel, el papel te marca de alguna manera, ¿no? El diseño, la foto, por lo que veo en los más jóvenes, que les cuesta incluso generar una noticia, no 20.000 caracteres de la máquina prosa, ¿no? Escribir en una gacetilla, porque creo que uno de los tantos motivos es el no haber leído nunca el diario, un diario de calidad, ¿no? Y el hecho de que cada vez lo leen menos, pues no es lo mismo leerlo en la web que en el papel, ¿no? Porque ahí tenés toda la película. Es como un dato a tener en cuenta a futuro. El hecho de la fotografía, o sea, la noticia incluye todo, ¿no? El diseño, la foto, la bajada, el copete, que casi eso, no sé, acá es todo igual, en papel es distinto. Y eso creo que va a tener un impacto a futuro en las próximas generaciones de periodistas que, por motivos económicos, de comodidad y demás, están dejando de leer el papel. Sí, es una realidad, ¿no? Ahí incluso en la pandemia, cuando pasaba que los estudiantes estaban en su casa, aparecían los medios tradicionales. Pero salvo que el padre, la madre o el abuelo, el tío, no sé con qué sea que vivieran, alguien mayor no comprara el diario, lo dejara en la mesa, por así decirlo, no lo leía. Claramente ahí hay una cuestión generacional, ¿no? Hay variables, ellos hablan también hasta de elementos ambientales, ¿no? El tema del papel, el cuidado del ambiente, ¿no? Y un poco le encuentran esa relación. Habrá que ver qué pasa hoy, bueno, con los periodistas que se formen leyendo solo en digital, realmente es un cambio, ¿no? Por eso es la mutación, ¿no? Nosotros creemos que hay que leerlo en términos, la evolución no es un proceso necesariamente progresivo, de progreso positivo, sino la evolución implica pérdidas y ganancias, ¿no? Creemos, un poco es mi tema de investigación, la lectura de la pantalla comparada con la lectura en papel, no lo leo en términos negativos de una pérdida, quizás nuevas habilidades, pero hay habilidades de lectura comprensiva y demás que se desarrollan también en las pantallas, ¿no? Lo que sí, claramente, la pantalla ofrece un tipo de acceso más rápido a la información y de hecho hay una búsqueda, ¿no? De hecho, no lo dijimos acá, pero el dispositivo por el cual más leen es el smart. Sí. Las noticias, pero el dispositivo por el cual más hacen las tareas académicas es la computadora. Eso también marca una diferencia. Entonces tiene que ver con la brevedad, los textos, ¿no? Que habrá que ver eso después en la formación de los periodistas cómo influye. Sí, complementariamente para observar cómo los medios de papel cada vez más tienen presencia en las redes. Cada vez más ocupan Instagram con la lógica de Instagram, con la lógica de Twitter. Entonces, que te ponen el link para que vayas a leerlo, pero bueno, ahí hay una tensión que no está resuelta definitivamente. Sí. Pero sin embargo esas marcas de papel, digamos, siguen siendo poderosas. La gente las sigue marcando de ser consideradas como fuente informativa. Claro, son las cuentas que más siguen. Pero bueno, adaptada a la noticia en formato digital, ¿no? Sí, no, y una cosa más que también, pensando en estas transformaciones, mutaciones, siguen más a periodistas o algún medio que a un programa. Es más el tema de las referencias, como validadores o a quienes les otorgan credibilidad. Pasa que con las redes, una empresa, una universidad, una persona, un negocio, se puede transformar en su propio medio de comunicación. Entonces, hoy cada uno puede construir su propio medio de comunicación. Entonces, confías en tal periodista y no en el medio. Confías en un periodista de Clarín y no en Clarín. Exactamente. Sí, perdón. A mí una cosa que me llamó la atención, que apareció poco en lo que contaban, es el tema de los contenidos especializados o los medios especializados, que hace unos años se hablaba de que era casi un riesgo de los consumos noticiosos, de que
de que la gente iba hacia leer solo los nichos y los temas que le interesaban y se iba a perder el generalismo. Y acá en general, por la redundancia, todo apunta a un periodismo generalista, a un contenido generalista, salvo quizás la chica que habla de que lee medios feministas y de que ve al streamer de eSports. No sé si en la investigación vieron algo más en ese sentido, algún síntoma, porque a mí me llama la atención, ¿no? Incluso se hablaba, yo recuerdo haber escuchado otras charlas, incluso acá en Australia, ¿no? Que hablaban de investigaciones así de estudiantes, que decían, bueno, el problema de las nuevas generaciones no es que se informan poco, es que se informan de los temas que les interesan. Pero acá yo no veo algo muy distinto a las generaciones anteriores en el sentido de generalismo. No veo gente que esté hablando de marcas periodísticas que tengan que ver con la etnología o no sé, veo las mismas marcas generalistas que vemos todos. Vemos sí distintos enfoques, quizás, ¿no? Como en el caso de Filo, un joven o Filia, pero sigue siendo periodismo generalista, ¿no? No sé Sí, me parece que eso habla más por la ausencia que vos notás que por haberlo buscado específicamente. Creo que esa ausencia que vos, yo no lo había pensado tan así, que está bueno como punto, esa ausencia también denota un hallazgo, digamos, ¿no? Si bien nosotros no fuimos a buscar eso específicamente, pero sí, podríamos decir que no hay mucha, para mí, por lo menos no hay mucha diferencia con lo que podría haber pasado hace, no sé, 10, 15 años con respecto a los medios generalistas. Lo que sí aparecía, me estoy acordando porque esto es un resumen nomás, el uso de YouTube para aparecer como... De YouTube y de Facebook en algunas zonas, En como algunas Jujuy, zonas, por ejemplo, en como Jujuy se usa fuente de mucho información. Facebook, aunque parezca mentira. Medio de información de Facebook. Sí. Uno diría que Facebook murió o es como dice... ¿Es Facebook o es la página de Clarín en Facebook? Claro, Facebook. claro, el perfil del medio en Facebook van a eso. No van a la página van al perfil de Facebook. Ingresan por Facebook. Ingresan por Facebook, en Jujuy. Pero, Y aparece sí, YouTube, pero, perdóname, aparece YouTube también como consumos así temáticos, ¿no? Que lo encuentran en los temas que a ellos les interesan. Aparecía más que nada en las entrevistas en profundidad. Nosotros lo que mostramos ahora es en la nube palabra en los medios que aparecían más mencionados. Pero también aparecía muy marginalmente, pero es muy pero sí, disperso. vos fijate que son marcas, o sea, en el interior mismo, la Capital, la Arena, de Santa Rosa. Claro, pero vemos son cosas medios locales, vemos regionales. cosas alternativas que tienen más que ver con el enfoque, pero ahí salvo esa feminacida no veo nada que me hable de, bueno, esto es un contenido especializado, un nicho, ¿no? Yo en la época que hacía investigación todavía estaba en Telefe Noticias y nosotros vimos un crecimiento de la audiencia de los videos en vivo, ¿no? Y de los videos en general, en YouTube, ¿no? Y por las estadísticas de YouTube veíamos que era gente muy joven y varones, ¿no? Muy distinto a Facebook y a Instagram, ¿no? Entonces era más o menos el mismo público, pero están viendo lo mismo que sale en la televisión, que es un poco ¿no? A las 20, ¿no? Llama la atención, ¿no? Nosotros a veces incluso forzando contenidos especializados, pensados para jóvenes, bueno, hablemos de los videojuegos o de los entretenimientos. Quizás no funcionaba tanto como el policial de Mauro Zeta que le cuenta al público del broadcasting, como decía. No sé si es este fenómeno, no sé, que se le llama poco broadcasting, ¿no? De los mismos contenidos generalistas, pero que es en diferido o en otra plataforma, ¿no? Es interesante eso para observarlo. Y después, perdón, una cosa más, la segunda parte, o la tercera, como ya me pareció, y me quedé pensando, digo, sería interesante, Dale, sí. la continuación de esta investigación, hacer lo mismo con los docentes, ¿no? Porque yo pensaba, digo, sobre todo con las dinámicas de estudio y demás, ¿no? Porque hay algún chico que se ata el cuaderno, o se ata el papel, o piensa tanto en el PDF, o como decías recién, piensa tanto en la pantalla de la computadora cuando estudia, bueno, ¿y qué es lo que está pidiendo el docente? ¿Y cómo digo, el docente todavía lee el diario? ¿O estamos presuponiendo que las generaciones anteriores, todas las mañanas, yo ya no leo más el diario en papel, ¿no? Fui periodista durante 15 años, ¿no? Es un puñal que sí, terrible. Pero digo, Bueno, acá tenemos la antítesis. Bueno, ya lo sé, años de lectura. hemos ido a desayunar muchas veces con el diario. Sí, pero digo, me lo preguntaba
preguntaría, ¿no? Si ha habido una mutación también desde ahí y hacia dónde está el docente también influyendo en todo esto, ¿no? Con sus consumos y su forma de estudiar, porque el docente también estudia, ¿no? Sí, ahí es notable el contraste, digamos, ¿no? Nosotros inferimos de lo que dicen los estudiantes, no indagamos los docentes, ¿no? Pero algunos decían, había profesores que nos daban 3 horas de clase en la pantalla. Habría que hacer un juicio, cosas así, no se puede, ¿no? Lo sufrieron mucho, la adaptación forzada. No, sobre todo que en la primera parte de la pandemia, bueno, fue como todos los procesos de cambio mediático, digamos, ¿no? Que hicimos en la pantalla lo que hacíamos en la presencialidad. Entonces estaba el profesor sentado, le tomaban a los alumnos un examen y le decían ponete 5 cámaras para que veamos que no te estás copiando, ¿no? Una cosa absolutamente ridícula. Claro, entonces ahí eso, que bueno, yo entiendo que después también hubo una mutación por parte de los profes que empezaron. Nos han mostrado las capturas de pasar con las respuestas de multiple choice. Entonces la preocupación era, bueno, que no se copie, que no usen otra pantalla. O por ahí esto de estar prendiendo un oral, les tomaban oral y no mires para arriba porque había el profe tenía la idea de que estaba lleno de afiches. Entonces claro, no decía, en realidad, los machetes. Claro, machetes. Y el machete toma otra. Pero bueno, ahí sería pero hay algo ahí para explorar. Nosotros así la conclusión que sacamos es que la propuesta de enseñanza es monomedia en el sentido que siempre apunta a la lectura, al libro, a la cosa lineal y demás, pero la experiencia de aprendizaje es transmedia, en el sentido que usan distintos medios, buscan los contenidos, por ejemplo, arman reuniones, como decía, se encontraban, buscan información, se mandaban apuntes, videos, audios, textos, todo que las desconocemos. Bueno, por ejemplo, en la Facultad de Psicología de la USAL tenían una punteca, digamos, que eran archivos de Google, un Google Drive compartido con todos los apuntes de cada año divididos por carpeta y podía ingresar cualquiera, digamos, ¿no? O esta cuestión de los grupos multitudinarios de WhatsApp, a donde había gente que ni siquiera se conocía, y se reunían por cátedra y se iban haciendo preguntas, o se iban respondiendo preguntas antes de un examen por WhatsApp, ¿no? O el uso de los apuntes orales, esto que nos contaban, ¿no? De alumnos que graban sus apuntes y después los vuelven a escuchar en algún trayecto, con otro uso, digamos, que sería un uso desviado de lo que sería WhatsApp, que supuestamente está pensado para otra cosa, ¿no? Que es lo que vos decías, en la apropiación aparecen cosas que disparan al monomedia del docente que dice, bueno, escribí, lee, hace un video. Sí, que en todo caso nos interpela en tanto investigadores, en tanto docentes como comunicadores, como también nos vinculamos con estas generaciones que definitivamente tienen otros hábitos y otras prácticas comunicacionales bien distintas a nosotros, que somos viejos formados en el siglo XX. Entonces, bueno, ahí hay que ver cómo, para mí es conocerlos para también fortalecer el diálogo. No porque algo sea mejor o peor, ¿no? Sino acercarnos. Lo de viejo estuvo de eso. No dije viejo. Sí, viejo formados en el siglo XX. Yo empecé en 2001. Dije nada, bueno. El doctorado. Bueno, Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. queda ahí el QR para descargar. Está la página también, investigarenred.ar, esa mostrada a la que pueden acceder, que es la primera ahí tenemos una web del proyecto. Bueno, ya llego, ¿eh? Sí, está, investigarenred.ar. Ahí está también disponible el link al libro por si lo tienen por ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias.